Hola una vez más, amigos de Esfera Humana, bienvenidos a Orbital Operations. Soy Gravity Bull y hoy os traigo un nuevo informe de batalla en el que vamos a estar jugando contra Nick Belain. Alberto, que es uno de los jugadores que está retomando Infinity en esta nueva N5. Y yo voy a estar jugando la nueva Neoterra. Sabéis que hemos tenido el relanzamiento de Neoterra en el Army hace muy poquito. Y vamos a estar pilotándolo por primera vez. Lo vamos a estar jugando contra Nick, como hemos dicho, en una partida de zona de interés, en la que voy a estar enfrentándome a Yuji. Bueno, pues primero de todo voy a enseñaros la lista que voy a estar jugando. Mi idea para esta partida era, pues bueno, como Nick Belain es un jugador que se está reenganchando, lleva bastantes pocas partidas, quería más o menos ponerme una lista que fuera un poquito de handicap, ¿vale? Para que él tuviera más posibilidades de controlar mesa y demás en el caso de que yo cometiera errores. Así que iba a ir con una lista de inserción limitada, ¿vale? Y esto iba a ser bueno porque me iba a permitir probar muchos de los perfiles nuevos que habían salido con el lanzamiento de la nueva Neoterra. Mi foco sobre todo era probar mis dos perfiles más queridos de Neoterra, que son el Ulano y el Guardia Suizo. Pero ya que iba a caber, pues también vamos a probar un poquito el nuevo Aquila y el nuevo Auxilia, ¿vale? Así que os enseño un poquito la lista. Y también voy a darle un foco especial al tema del hackeo, que es una cosa que en Neoterra antes pues no teníamos mucha posibilidad de jugar con el hackeo, ahora sí que la vamos a tener. Y esta es la lista que vamos a estar jugando, ¿vale? Por supuesto, número uno para el número uno, el Ulano, con su nuevo perfil de ataque CD con munición AP, lleva un Spitfire y un lanzacohetes pesado con +1 ráfaga. Luego tenemos un Deva, hacker asesino, con esa voluntad 15 que nos permitirá matar hackers enemigos y hacer misiones en caso de que lo necesitemos. ¿Sí? Luego tenemos el nuevo Auxilia, que nos va a aportar un repetidor de posición para aumentar ese alcance de hackeo. Y gana el pulso flash en el Auxbot también, dando una opción defensiva ahí para también poder protegerse de gente que pase delante del remotillo. Luego tenemos aquí varias tropas que pueden hacer un core entre ellas. Y aquí yo iba a decidir conforme fuera la partida cómo iba a poder desplegarlas, ¿vale? Tenemos por un lado a Shona Carano, que es un wildcard. Tenemos un CSU con fusil, escopeta y nanopulser, que es operativo especialista. Tenemos al Águila en su nueva versión de teniente con estrategos y operativo especialista y con disco bowler, ¿vale? Para ayudarnos a avanzar. Tenemos un fusilero sanitario que va a ser el que monte los enlaces de fusileros en caso de necesario y tenemos un blocker, ¿vale? El blocker que ha recibido este upgrade de firewall, que ahora tiene pitchers, vamos, nos va a dar esa base de hackeo para el ejército. Básicamente aquí podemos hacer un dúo puro de blocker con CSU, y un Harris de fusileros con el Aquila y Sonacarano, sería una de las opciones, o meterlos todos juntos como un core de fusileros. Dependerá de cómo avance la partida. Luego tenemos una Tech B, que básicamente también amplía repetidores de posición en la lista y nos permite reparar a nuestro Ulano. Y además tenemos, por supuesto, el nuevo Guardia Suizo, con lanzamisiles +1 a ráfaga, más un dado especial, de hecho, que va a estar pues defendiendo. Que como curiosidad, ahora también lleva, además de la escopeta, lleva un pulsar, ¿vale? O sea que es una plantilla grande contra el PB que no es nada desdeñable. Como veis, pues muchas piezas muy caras. Tenemos el suizo de 60 puntos, el águila de 50 puntos, el ulano de 80 puntos. Entonces, por tanto, esto es una inserción limitada de manual. Tenemos una orden en sentido táctico del ulano y tenemos la orden de estrategos del águila.
Como veis, no llevo cadena de mando, entonces una vez más la idea era pues que si Alberto pues se lo montaba bien, pues me pudiera colocar en problemas si jugaba bien sus cartas. Entonces vamos a echar una ojeada a la mesa en la que vamos a estar jugando y cómo va a proceder la partida. ¿De acuerdo? Vamos allá. Esta es la mesa en la que vamos a jugar. Estamos en Kekolandia Miniaturas, que es una de las habituales de Barcelona para jugar a Infinity. Y como os decía, la misión es zona de interés. Nuestros clasificados, hay un clasificado en esta misión, en mi caso va a ser el de apoyo de combate, que consiste en curar a una tropa propia con un médico o un ingeniero, ¿vale? Por tanto no voy a poder hacerla porque no tengo médico ingeniero, lo máximo que puedo aspirar es al sanitario o al Gizmo Kit la TechBee. En el caso de Nick Belain, su misión va a ser vigilancia, que consiste en estar en zona de control del civil enemigo y pasar una tirada de voluntad con una tropa de infantería pesada, media o veterana, ¿vale? Dicho esto, hacemos la tirada de iniciativa. Yo gano la iniciativa y decido ir segundo, ¿vale? Mi intención aquí es ver sobre todo si la lista es capaz de aguantar yendo en un segundo turno y además pues sabéis que en esta misión el jugador que va segundo cierra y por tanto tiene más posibilidades de maniobrar y ponerse en los objetivos. El jugador que va primero pues tiene la facilidad de ponerse los objetivos más cerca de su despliegue. Entonces, una vez más, aquí le cedí el beneficio de tener los objetivos más cerca para él para que fuera más fácil de controlarlos, ¿vale? Y de gestionarlos. Y a partir de aquí, básicamente, me ponía a mí en la dificultad de, teniendo pocas órdenes, tener que ser capaz de quitárselos, ¿sí? Por otro lado, pues vamos a echar una ojeada a los despliegues, ¿vale? Nick, como os digo, desplegó primero. Y esta va a ser su lado de la mesa. Su civil está aquí delante. Recordad que en esta misión el despliegue es en un semicírculo, que en el caso de nuestras listas iba a cubrir eso de ahí. Y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos un Gudan con lanzallamas pesado. No le dio a Nick para poder pagarse el perfil de camuflaje, así que está Gudan en mesa. Aquí tenemos un marcador de camo que va a ser un Guilang, observador de artillería, con mina shock. Aquí detrás tenemos un sanitario de la tropa básica de Yujin, ¿vale? Este de aquí, a pesar de que la miniatura es Lei Gong, en realidad está representando un Shang Jesus, ¿vale? Shang Jesus teniente, además, con ametralladora. Tenemos esto de aquí, que no es un Haidao, perdón, que no es un Hundun, sino que está haciendo de Haidao con visor de nivel 2. Tenemos un remoto de bagaje justo debajo. Y al otro lado tenemos, si no recuerdo mal, un Hulang, ¿vale? Este de aquí que iba a ser un Zuyong. Y este de aquí, que la miniatura es el Kempeitai de JSA, pero va a estar haciendo de Dokaebi, ¿vale? Como os digo, pues Alberto se está reenganchando, entonces hay muchas de estas miniaturas más recientes que todavía no las tiene en su colección, entonces, bueno, estaba proxeando algunas miniaturas. Y, como podéis ver, esta zona es la zona de interés especial, por tanto la tiene muy muy cerquita del despliegue, y esta zona de aquí es una de las zonas de interés generales que solo puntúan al final de la partida. Además de eso, tenemos también en despliegue oculto una mayor luna, que está en lo alto de esta terraza, y esto de aquí, que va a ser un cazabestias, ¿sí? Va a estar de pie, orando con su Panzerfaust. Dicho esto, nos vamos a el lado de Neoterra. Y en mi caso, visto cómo estaba mi lado de la escenografía, decidí plantear el enlace como un core, ¿vale? Por tanto, voy a tener fusilero sanitario aquí arriba,
CSU aquí cubriendo el lateral por si pudieran haber paracaidistas, ¿vale? Ya os aviso que realmente habían paracaidistas porque había un soldado tigre en la lista, que no os lo he comentado antes en la lista de Eugene. Tenemos a Shona Carano aquí también defendiendo la entrada lateral. Guardia Águila viendo aquí para ver la zona de interés que hay cerca de mi despliegue. Y a su lado tenemos un blocker hacker. Aquí tenemos a la Auxilia con su Auxbot mirando con el lanzallamas a la zona de interés. Mi civil está aquí delante. Y en lo alto de esta torre tenemos el Deva Hacker. Básicamente está ahí cubriendo por si vienen tropas enemigas a acercarse por esa zona. Recordad que es hacker asesino. Tenemos a la Tech B atrás de estas ruinas, dando soporte a mi Ulano, que se encuentra ahí camuflado. Y básicamente tiene una línea de tiro muy grande por aquí, por la que puede ver pasar a las tropas de Alberto si salen de su despliegue. Y aquí en despliegue oculto iba a estar mi suizo lanzamisiles. La verdad es que como todos los edificios tenían la misma altura, era muy difícil coger líneas buenas de tiro en esta mesa, ¿vale? La única opción realmente interesante sería si hubiera puesto el suizo aquí, que podía haber un poquito por ahí, pero no tenía muy claro que Nick Belling fuera a ir por ahí. Entonces opté por ponerlo desde esta posición, porque desde aquí era capaz de ver la antena central, ¿vale? Y como la antena central es uno de los objetivos de la partida, pues bueno, no estaría en el rango bueno del suizo, pero por lo menos estaría controlándola y depende de lo que hiciera Alberto, pues iba a poder orar ahí y ponerle un poquito de problema, ¿vale? Entonces, empezamos con los primeros compases de la partida. Y Alberto empieza moviéndose con su Julan, ¿vale? Todos los chinos con los nombres de chino, tío. Aquí empezó el movimiento, ¿vale? Se mueve hasta esta esquina de aquí sin asomarse para que no le vea el marcador de camo del Ulano y decide hacer una esquiva. Recordad que el Julan esquiva 10, por tanto con esa esquiva de 10 consigue atravesar la línea de tiro del Ulano sin provocar reacciones y luego sigue avanzando a través de los containers. Básicamente Alberto está yendo a posicionarse, ¿vale? Tras estos containers para caer en línea en zona de control de mi civil y intentar hacer su clasificado, ¿vale? Que es vigilancia. Lo hace sin ningún problema en la primera tirada y acaba dejando el Julan aquí detrás de los containers. Con eso asegurado, decide activarse con su Guilan, que está cerca del punto de la zona de interés, y lo mueve dentro de la zona de interés, no sin antes plantar una mina shock y acabando por recamuflarse al final del turno para garantizar que está oculto antes de que yo vaya a atacarle por ahí, ¿vale? Visto que le quedan pocas órdenes, ya que yo le había quitado 2 órdenes al inicio de la partida, decide recolocarse para proteger la zona de interés. Su Shang-Chi se mueve por detrás de este edificio y coge posiciones aquí, desde donde se va a poner en fuego supresión, cubriendo toda esta parte del acceso a la zona de interés, ¿vale? Entonces, en el caso que yo tuviera algún Garuda o alguna cosa que pudiera entrar por ahí, pues me cubriría para que yo no pudiera desplegar paracaidistas. Y su Zuyong también se posicionó aquí detrás de estos containers. Esto aquí es cerca de la sala central, ¿vale? También en fuego de supresión para cubrir la gente que pudiera ir a la sala central a coger la antena, ¿sí? Con eso acabaría el turno de Alberto, de Nick Belling. De hecho, miento, el Gudan también se asomó para quedarse orando a la zona de interés. Básicamente hizo un final de turno muy defensivo para intentar aguantar el envite de Neoterra, ¿sí? Con esto él de momento ya tendría un punto garantizado, ¿no? Por su clasificado y nos iríamos a la primera activación de Neoterra, en la cual yo iba a empezar moviéndome con el Auxilia. Y básicamente yo iba a intentar asegurar esta zona para el futuro y mi primer plan fue ir a intentar hackear al Julan, ¿vale? Al moverme para acá,
Claro, yo pensaba, bueno, ahora el nuevo Auxilia es repetidor y tal, pues lo muevo y luego, como está en zona de control del remotillo, del AUXBot, lo hackeo a través del AUXBot. Lo que yo no recordaba era que, claro, el repetidor del AUXBot no es que el AUXBot sea repetidor, es que es un repetidor de posición, ¿vale? Entonces, claro, yo para llegar aquí tuve que hacer un mover-mover y en este punto dije, no sé si quiero malgastar órdenes en este momento haciendo esto. Recordad que yo aún tenía el suizo fuera de la mesa, por tanto ya tenía una orden menos de las 10 órdenes que tenía para la ronda. Dije, no, espérate, no malgastes órdenes en esto porque con un hackeo te puedes entretener más de lo que necesitas. Céntrate en puntuar esta ronda, porque claro, Alberto ya tenía un punto garantizado y si yo no le quitaba el objetivo iba a tener otro, así que yo decido centrarme en intentar tomar la consola central, que era lo que veía más viable. Para ello, mi Deva hacker asesino decide entrar en Cybermask, tiene que hacerlo para que el manía con el Hundun y el Hulan. El Haidao que está ahí al fondo lo tenía en línea de visión, entonces si se levantaba el Haidao le iba a poder disparar. Entonces necesité hacer un Cybermask para poder levantarme y empezar a bajar por la escalera. El pulso flash de ahí me descubre desde la lejanía y en ese momento yo pensaba que este cazabestias de aquí estaba cuerpo a tierra, pero luego me dijo Alberto que en realidad estaba de pie. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo me quedé con mi Deva hacker aquí revelado justo delante del marcador de camo de Alberto, ¿sí? Entonces, ahí pues dije, bueno, marcador de camo, pues lo que vamos a hacer va a ser, voy a salir con el águila y le voy a mirar muy fijamente. Recordad que el águila tiene un visor de nivel 3. Ahora mismo los visores de nivel 3 le pueden disparar a los camuflados, incluso aunque los camuflados no se hayan revelado, ¿sí? Con un penalizador de menos 3, pero pueden hacerlo. Entonces, claro, ahí Alberto le ponía en la tesitura de tener que elegir. Porque claro, si él no hacía nada, yo lo podía disparar gratis, obviamente. Entonces optó por pues intentar hacer una esquiva para tirarse cuerpo a tierra con el cazabestias, ¿sí? El nuevo Águila, pues es un fusil multi con ráfaga 3, enlazado ráfaga 4. Además, pues bueno, podía aprovecharse de algunos bonos de enlace porque teníamos ahí dos tropas que contaban con fusilero, así que le pude disparar al cazabestias ganando la enfrentada y eliminando a la primera tropa de la partida. Con el cazabestias fuera de juego, esto es repetición de la jugada. No sé si aquí... Vale, pues aquí me parece que nos colamos y no saqué fotos yo. Vale. Con el cazabestias fuera de juego, lo que pasó fue lo siguiente. Mi Deva empezó a avanzar hacia la antena central, pero aquí, como os he comentado antes, había una línea de tiro que estaba cubriendo el Zuyong, que estaba en esta posición, con un fuego de supresión. ¿Vale? Así que mi Deva se vio obligado a entrar en Cybermask, cruzar la línea de tiro del Zuyong en Cybermask y luego desde el otro lado, que el Zuyong ya no veía, activar la antena y moverse a esta esquina de aquí para cubrir las entradas del edificio. Con esto me quedaban poquitas órdenes, me quedaba la orden de sentido táctico del Ulano y 2 órdenes más, y yo decido avanzar con el Ulano. Con el sentido táctico básicamente me quedé por aquí y con la siguiente orden me asomé para acá para mirar al pulso flash muy cerca, muy cerquita, y dispararle el Spitfire AP hasta eliminarlo, lo cual ya pues me quitaba uno de los oradores de Alberto para el próximo turno y acabé el turno recamuflándome. Así que con eso acabaría el primer turno. Alberto puntuaría un punto de tener el control de la zona de interés y yo puntuaría un punto de controlar la antena. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues con esto nos iríamos al siguiente turno. Y el siguiente turno, como me estoy dando cuenta que también faltan algunas fotos, básicamente empezó con Alberto moviendo su Dokaevi que estaba ahí detrás, ¿vale? También en Cybermask,
se movería para acá hasta entrar en zona de control de mi Deva. Hicimos una enfrentada de Trinity. En la primera enfrentada Alberto me consigue hacer una herida, pero no mata al Deva. Lo intenta una vez más. En la segunda vez ahora sí que consigue matar al Deva. Y con el Deva muerto, básicamente le estaba yendo no tanto por el Deva ni por la antena, sino porque el lanzallamas pesado del Auxbot estaba pineando aquí al Julan, que no podía salir por ningún lado, porque el Julan quería venir a pegarse en CC con la gente, pero no quería comerse un lanzallamas pesado por el camino. Entonces él estaba yendo a buscar una línea de tiro larga por la cual dispararle a mi Auxbot, ¿vale? Entonces, después de haber eliminado el Deva, él decide mover 15, con lo que toca la antena, y dice, bueno, paso por aquí. Su intención obviamente era dispararle al Auxbot por el camino, y es en ese momento en que yo le revelo al suizo, ¿vale? El suizo se revela, lo tiene a tiro, no tiene cobertura, lo pasa está en el rango malo, por tanto el suizo va a 15 con 2 dados, gracias a ese nuevo dado extra que tiene, y él se ve obligado a dividir ráfaga entre el suizo y el pulso flash. Decide dispararle un dado al pulso flash y el resto al suizo. Hacemos nuestra tirada enfrentada. Él hace unas tiradas bastante malas. Falla todo. Yo tiro con mi suizo. Voy a 15, saco un 17 y un 18 y fallo completamente y miserablemente. Así que el Dokkaebi se queda ahí, en medio de la mesa, pineado, pero al lado de la antena. Es en este momento en que Alberto intenta buscar un plan alternativo, ¿vale? Valora la posibilidad de dispararle al suizo con el francotirador, ¿no? Con el Haidao, pero yo le digo, hombre, al final tú tienes un fusil de francotirador que vas a disparar 2 veces a 13 y yo te voy a disparar con 2 dados a 15. Que sí, que yo soy manco tirando dados, pero técnicamente las posibilidades están a mi favor, ¿no? Entonces, viendo la situación, decide, en lugar de eso, traer a su terracota, ¿vale? A su Zullón, empieza a avanzar por el lateral de la mesa para intentar ir a buscar el rango malo del lanzamisiles y seguirá avanzando, como digo, por el lateral de la sala de la consola hasta que se asome a ver al lanzamisiles. Nos enfrentamos una vez más y una vez más ambos fallamos la tirada entera. Mi suizo vuelve a sacar, no sé si un 20 y un 17. Y él, pues con el penalizador de -6 del suizo más la cobertura, tampoco no iba muy bien, porque además se había equivocado al medir las distancias, entonces estaba en rango de ceros. Y claro, a rango de ceros y con un -9 ya no era tan sencillo acertarle al suizo. En total, que volvemos a hacer una vez más un duelo de mancos, nadie consigue nada, y a él se le acaban las órdenes del grupo del Zullón, así que el Zullón se acaba quedando aquí en medio de la sala no, del exterior de la sala de objetivo, un poco vendido. En vistas a eso, decide avanzar con el Shang Jesus, venirse para acá y ponerse en fuego de supresión aquí para proteger un poco a ese Zullón, ¿vale? El Zullón estaba aquí debajo, detrás del edificio, que desde ahí no se ve muy bien, pero ahora mismo, pues el Shang Jesus estaba cubriendo los posibles accesos que yo voy a tener para dispararle a ese Zullón y lo iba a defender durante mi turno. ¿De acuerdo? Con esto empezaría mi segundo turno. Podéis ver ahí al Zullón que se quedó ahí medio vendido. Alberto sigue controlando su zona de interés. Yo sigo controlando la antena porque el Dokkaebi no ha podido activarse bajo miedo de que el suizo lo volatilice. Así que yo empiezo el turno saliendo aquí con mi Ulano para ver al Zullón, ¿sí? En principio iba a ser tarea fácil, pegarle 4 tiros al Zullón y ya está. Pero en el momento en que yo salgo para aquí, Alberto me pone a Mayor Luna, ahí en lo alto del edificio, y me dice, vale, pues retraso. Y dije, vale, si ahora revelo al Ulano,
el Ulano va a estar fuera de rango, va a estar rango malísimo y Luna me va a empezar a disparar gratis aquí y la vamos a tener. Así que el Ulano decide que hay batallas que es mejor lucharlas otro día y se vuelve con otro movimiento al mismo sitio en el que estaba de inicio, ¿sí? Por tanto, con ese camuflado salva sin pegar un solo tiro a su Zuyong y el Ulano se ve obligado a ir a flanquear por otro lado, ¿vale? El Ulano estaba ahí, empieza a moverse por este lado de aquí. Como ya no está el pulso flash, puede hacerlo tranquilamente y desde aquí empieza a dispararle al Gudan, ¿vale? Y este Gudan empieza a esquivar como si le hubieran inyectado las drogas más duras del mundo y estuviera loquísimo. Empieza a esquivarlo absolutamente todo, pero el cabrón no se esconde. Entonces el Ulano está ahí pegándole tiros durante 2 órdenes hasta que llega un momento y digo, a la verga. Yo voy a seguir andando y me voy a enfrentar con Luna porque se me están acabando las órdenes y a este paso no voy a quitarte el punto, ¿vale? Si os acordáis, aquí estaba la mina del Guilang, aquí estaba el Guilang camuflado y aquí estaba el Shang-Jesus. Así que el Ulano decide hacer un descubrir a la mina, perdón, a la mina, al Guilang como primera mitad y como segunda mitad dispararle con el lanzacohetes pesado. Recordad que ahora tiene lanzacohetes con ráfaga 3 AP y ese lanzacohetes pesado le da al Guilang, a la mina y al Shang-Jesus con 3 resultados bastante buenos, lo que hace que ninguno de ellos consiga esquivar y todos ellos acaben siendo volatilizados con un lanzacohetes pesado. Yo en ese momento no lo sabía, pero el Shang-Jesus era el teniente de Alberto, lo cual iba a implicar que su tercero turno lo iba a pasar en pérdida de teniente. Obviamente el Gudan aprovecha el momento para dispararme, pero por distancia está en una situación bastante mala y no consigue hacerme daño. Y yo, pues ha llegado este momento, empiezo a asomarme para coger línea de visión hacia Luna. Me disparo con Luna y el Gudan, dividiendo ráfaga de lanzacohetes, un cohete al Gudan y el resto a Luna. Claro, yo en ese momento, cuando salí a ver al Zuyong no me acordaba, pero luego cuando vine por aquí pensé, coño, pero si Luna tiene munición viral. La munición viral es muy buena contra tropas con heridas, pero ahora en N5 la munición viral contra tropas de estructura solo hace un impacto normal y corriente. Y al final es un impacto de fuerza 5 con un TAC de blindaje 6 y en cobertura, que es un total de un +9 a la tirada de salvación. Entonces dije, bueno, me puedo arriesgar a llevarme un impacto de Luna sin problemas, ¿vale? Entonces, cuando le perdí el miedo a Luna, ya empecé a salir más agresivo. Como os digo, salí ahí para repartir con Luna y con el Gudan. Ahí sí que conseguí matar por fin al Gudan después de 3 o 4 órdenes. En el siguiente movimiento me moví hacia adelante. Aquí me veía el Zuyong. Y en ese movimiento hacia el Zuyong volví a hacer lo mismo. Le disparé un dado al Zuyong y 2 dados a Luna. En este momento Luna me estaba impactando todo el rato, pero yo estaba consiguiendo salvar porque, como os digo, daño 5 y yo sumaba 9 al blindaje, entonces era bastante fácil para mí superar las tiradas. En un momento dado sí que Luna me consigue hacer una herida, justo después de que yo haya matado al Zuyong. Pero con la siguiente acción en la que yo ya no tengo que dividir ráfaga, ahí me estoy enfrentando ya solo a Luna con mi ráfaga 3 de lanzacohetes y le consigo coger en mi rango bueno de lanzacohetes, dejo de estar disparándole a -9, a 6 para dispararle a -3 solo por el mimetismo. Y claro, disparando a 12 ya es bastante más fácil que te impacte. Ahí obviamente le acabo ganando la enfrentada. Me parece que si no era la última, era la penúltima orden. Y además lo hago pisando en la zona de interés. Por tanto, le robaba el punto a Alberto en esta segunda ronda, ¿vale? Por tanto, en la primera ronda habíamos acabado 2-1. Yo ahora puntuaba 2 puntos más por haber controlado la zona de interés y por controlar la antena central. Por tanto, ahora mismo estábamos 3-2 a favor de Neoterra. Con esto, bueno, se acaba el segundo turno, empezaría el tercer turno y como os comento, Alberto está en pérdida de teniente. Le quedan un par de tokens porque
En un momento dado, él había transformado algunas irregulares en el turno anterior para mover a Shanji. Así que solo tiene 2 órdenes irregulares que transformar. Decide empezar su turno con su sanitario, yendo a curar al Zanshi, ¿vale? Sanitario, perdón, al Zanshi no, al Gudan. El Gudan tiene físicas 10, saca un 11 en la tirada, por supuestísimo, así que acaba muriendo y saliendo de la partida. Y es en este momento en que Alberto dice, bueno, pues voy a intentar enfocarme en controlar los objetivos que me quedan y salta con su soldado tigre, paracaidista, hace un salto de combate ahí contra la pared para no estar en línea de tiro del auxiliar, o sea que las alas le complican un poco la misión. Y con esto entra en la zona de interés que hay que asegurar. Tanto el Auxilia como el Auxbot. Miento, no, el Auxilia falla la esquiva. El Auxbot consigue encararse, pero aunque se encara, sigue mirando hacia adelante para impedir que el Hulang pueda venir. El Hulang al final dice: mira, da igual, voy a ir aunque haya un lanzallamas. Se mueve para adelante, declara la esquiva para intentar esquivar el lanzallamas. Con la esquiva también el disparo del Auxilia, que le disparó con el subfusil a bocajarro. Y en la siguiente acción, el Hulang decide hacer un Berserk contra el Auxilia y lo acaba matando en cuerpo a cuerpo. Con el Auxilia muerto, el Auxbot se desconecta y por tanto yo pierdo el control de ese objetivo. Es en este momento en que Alberto dice: bueno, tengo uno ahí regular para cada tropa y es el último turno, si me muero me da igual, voy a activar al Dokaebi un último intento para activar la antena. Obviamente el suizo le va a disparar 2 lanzamisiles en reactivo. El Dokaebi va a 13 para activar la antena, saca un 14, como no podía ser de otra manera. Y esta vez sí, el suizo le consigue enchufar con el misil y lo revienta, ¿vale? Con el Dokaebi fuera de juego, yo me garantizo que la antena va a seguir siendo mía, por tanto en el último turno me podré ocupar simplemente de asegurar las zonas de control. Pero ahora mismo la que está más cerca de mi despliegue está ocupada por un Hulang y un Tigre, con los que voy a tener que lidiar, ¿vale? En el otro flanco, pues bueno, el Zanshi sanitario se mueve dentro de la zona de interés para trolear a ver si le sale un milagro, le dispara a bocajarro con el combi al Ulano. No tiene suerte, no le gana la enfrentada al Ulano y no muere, pero se queda ahí quieto en la zona, y siendo que el Ulano vale más puntos que él, pues no consigue arrebatarme el control de la zona de interés. Y aquí... y no tenemos foto de la última jugada, ¿vale? Pero bueno, os lo contaré. Básicamente lo que pasó fue que el Águila se vino para acá para venir a buscar al Hulang, ¿vale? El Águila le disparó al Hulang a bocajarro y el Hulang superó la esquiva y se escondió aquí detrás, ¿vale? Con el Hulang escondido yo empecé a avanzar con el blocker, le hice un par de tiradas de carbonita al Hulang mientras venía. No tuve suerte con ninguna de ellas, así que el Hulang no quedó inmovilizado. Y en la siguiente orden me acerqué para ver al tigre con el Águila, ¿vale? El Águila consiguió matar al tigre con su ráfaga de fusil multi a bocajarro, pero el Hulang esquivó y se trabó en cuerpo a cuerpo con el Águila. Y aquí es donde Shona vino, se trabó con el Hulang y empezamos a darnos de hostias. El Hulang tirando un dado a 21, si no recuerdo mal, y Shona tirando 3 dados a 23. Shona, porque tiene artes marciales nivel 4, tenía un bono de ráfaga, y como encima estaba trabado el Hulang con el Águila, pues un dado extra. Pues empezamos a pegarnos tortas. El Hulang le gana la primera enfrentada a Shona Carano sin crítico, o sea, le gana limpio contra los 3 dados de Shona Carano. Pero Shona consigue salvar el blindaje del monofilo. Si hubiera fallado ya era a punto que se quedaba Alberto. Y en la segunda tirada volvemos a enfrentar, ambos sacamos crítico, por tanto nos quedamos pegándonos ahí en cuerpo a cuerpo. Y con mi última o penúltima orden, me parece, del turno, por fin Shona le consigue ganar la enfrentada al Hulang
Y además el Hulan me parece que perdió contra todos los dados de Shona. O sea que fue del plan de Shona te hace un crítico y 2 dados más. Era del plan de 10 tiradas de salvación. Porque Shona es así de overkill, ¿vale? Entonces, obviamente, 10 tiradas de salvación no hay quien las supere. Y el Hulan acabó vaporizado. Con esto yo recuperé el control de este punto. ¿Vale? Alberto había durante el turno anterior movido una de sus tropas, creo que fue el remoto de bagaje, lo había movido para controlar este punto de aquí, ¿vale? Por tanto, con el final de la partida, este punto de aquí pertenecía a Yujing, este punto de aquí pertenecía a Neoterra, la zona de interés pertenecía a Neoterra y la antena central también. Eso quería decir que Alberto hacía un punto más, se plantaba en 3 puntos y yo completaba 3 puntos más, más 1 por controlar la zona de interés, 4 puntos más para un total de 7-3 a favor de Neoterra. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Fue una partida interesante, obviamente fue una partida muy casual. Estábamos pues una tarde de jueves cualquiera tirando dados. Nos reímos bastante porque se dieron algunas situaciones un poco ridículas con las tiradas de dado absurdas que estábamos haciendo. Pero bueno, es lo que tiene Infinity, ¿no? Las tiradas de dados son la mitad de la diversión de la partida. Y respecto a las tropas nuevas, pues, ¿qué decir? El lanzacohetes pesado del Ulano le sienta maravillosamente. El Spitfire AP le sienta maravillosamente. Porque el Ulano es una tropa que era para meterse en el despliegue enemigo. Y antes no tenía un armamento adecuado para ello. Ahora sí que tiene un armamento adecuado para ello. Y como habéis podido ver, ese lanzacohetes pesado con más una ráfaga y con AP hace estragos. De hecho, bueno, podéis ver que en una sola tirada pues ha debido matar como 60 o 70 puntos entre el San Jesus y el Wilang y encima ha quitado una mina en medio, ¿no? Entonces, si lo conseguís colocar bien, que no debería ser difícil porque es un bicho con camuflaje, podéis hacer bastante daño. Entonces, muchas ganas de jugarlo y probarlo más. El Águila, pues bueno, está bien, no es una cosa que jugaría habitualmente, no es mi tipo de perfil, pero bueno, le aporta ese estrategios. A mí lo que pasa es que como me gusta tanto jugar el suizo y jugar el ulano, pues no me sobran puntos para meter una tropa de 50 puntos. Hoy, pues con esta lista un poco limitada, pues era un buen momento para jugarlo, pero probablemente antes preferiría llevar más tropas baratas de relleno para construir ese core y quizá con los puntos que me sobraran, pues meter algún Wolf francotirador o alguna cosa por el estilo. Pero bueno, todo será probarlo, incluso un Garuda paracaidista, ¿no? Para echar una mano a la movilidad del ejército. Dicho esto, yo me lo pasé muy bien, lo disfruté bastante. Alberto también salió bastante contento porque él quería probar un poco qué tal se iba a sentir con el ejército. Estuvo contento de haber podido usar más las órdenes de sentido táctico y algunas jugadas un poco más avanzadas como el Cybermask y tal, que él todavía no había tenido oportunidad de jugar. Así que bien, fue una tarde entretenida en la que salimos los dos satisfechos, ¿de acuerdo? Pues como siempre, muchas gracias por estar ahí si habéis estado hasta aquí. Podéis dejarle un like si os ha gustado o suscribiros al canal para más contenido de Infinity. Y como siempre, muchísimas gracias a todos los que colaboráis con el canal a través de la plataforma Buy Me a Coffee. Tenéis vuestros nombres aquí y en la descripción del vídeo. Y nos vemos en la próxima en un nuevo Orbital Operations.